moda, fue una mujer de su tiempo y no tiene ya ningún mensaje que ofrecernos para la sociedad de hoy. Y entonces esa era la contestación de la importancia y la relevancia del ejemplo y del mensaje para la Iglesia y para la sociedad de hoy. Ese era uno de los puntos. Estamos hablando constantemente del trabajo de la posición y la gente dirá, ustedes dirán, ¿y qué es eso? Bueno, ustedes recuerdan aquella fiesta tan importante y bonita que tuvimos en la iglesia, donde el señor obispo cerraba las cajas con todo el proceso que iba a Roma. Se terminaba la fase diocesana y comenzaba la fase romana. ¿Qué se hace en la fase romana? En la fase romana, todos aquellos cajones que iban, hay que analizarlos, estudiarlos y presentar en tan solo 500 páginas, hacer una labor de síntesis muy importante, tan solo en 500 páginas presentar pruebas. Una posición es pruebas. Es decir, como cuando uno va con sus pruebas delante del juez para que el juez emita un dictamen. Estas pruebas que se elaboran a partir de los testigos que han declarado, algunos son testigos, y a través de todos los documentos y todos los testimonios, entonces componen esa posición. Primero hay un primer apartado en el que se va estudiando virtud por virtud cada una de ellas, cómo las vivió, qué pruebas hay de que las vivieran, tanto de testigos como de documentos. Eso se llama la información. Se estudia la fama de santidad. ¿Existió realmente fama de santidad? Y sigue existiendo, y además de una forma espontánea, pruebas. Después aparece el estudio de todo lo que dijeron los testigos. Toda la biografía viene documentada, porque no podemos decir absolutamente ni una sola frase que no podamos fundamentar en testigos y en documentos. Y finalmente aparece el juicio de la comisión histórica, los historiadores que intervinieron y los teólogos que intervinieron, y finalmente las sesiones del oculto, de que no goza la sierva de Dios de un culto indebido, es decir, que no se le esté dando un culto indebido, y luego ya pues una sección iconográfica con una serie de fotografías pues de aquellos tiempos, de la actualidad y en qué ha parado eso. Bueno, esa posición ya está hecha, esa posición ya la tiene el Vaticano. Esa posición en los primeros exámenes estuvo desde el primer momento sin ningún problema, y tan solo en la primera entrega que se hizo hace ya bastante tiempo, nos dijo el relator, porque el relator es quien tiene que defender este trabajo que nosotros hacemos, hacerlo suyo y defenderlo ante el Congreso de Historiadores, el Congreso de Teólogos y finalmente ante la Congregación de Obispos y Cardenales, para que emitan un juicio y lo eleven al Santo Padre, que en definitiva es el que tiene la última palabra. En ese primer momento en que él estudia toda la causa, nos dice que está de acuerdo en todo, pero que a su juicio quiere que entren los fenómenos extraordinarios que el Señor concedió a la Madre María Luisa. Ese era un tema que nosotros habíamos consensuado, el no tocarlo demasiado, sino solamente en aquello que era muy evidente y que no se podía esconder, porque aunque ella se escondiera, formaba parte de la propia vida de ella. Y ella no lo buscó, fue un regalo del Señor. En aquellos momentos es verdad que las monjas y la congregación fueron muy prudentes y incluso el obispo, que entonces era el cardenal Tavera, el obispo de Albacete, entonces le encarga al director espiritual de la Madre que cuando esos fenómenos extraordinarios que el Señor le está regalando a la Madre, que entonces en esos momentos la lleve a un lugar fuera de la casa religiosa donde pueda estar atendida física y espiritualmente, pero que no se vea y que el propio pueblo no se haga eco de eso. Bueno, sus razones tendrían, y también son razones de orden de que quizá por falta a lo mejor de una espiritualidad profunda, que uno se quede solamente en cosas externas. La pobre madre sufrió muchísimo,
porque además de los sufrimientos que padecía, que eran los sufrimientos de la pasión, que además le arrancaran de su casa, que se la llevaran a casas ajenas, que tuviera que padecer todo aquello que padeció, aquello era duro, pero siempre se guiaba por la obediencia, y entonces pues así fue pasando. Todos aquellos fenómenos, nosotros, de alguna manera, sin esconderlos, porque no se pueden esconder y no se puede esconder nada, no hacíamos hincapié en ellos. Pasábamos como un poco con los pies ligeros por encima, porque la causa está fundamentada sobre la vida, virtudes y fama de santidad de la sierva de Dios. Es decir, nosotros no presentábamos al Vaticano una personalidad estigmatizada que la estudien ustedes y que vean la procedencia de los fenómenos. Eso no interesaba. La Madre es Santa, el pueblo de Dios, porque no ha empezado la jerarquía de la Iglesia. El pueblo de Dios tiene una voz y así surgen todas las causas. Todas las causas comienzan con la voz del pueblo, diciendo aquí hay una persona especial, un poco más especial que el resto de las demás, donde estamos viendo obras de Dios. En ese momento es cuando la Iglesia está obligada a estudiar a esa persona y en su día, esa es la voz de la Iglesia, lo que está ocurriendo ahora están examinando y si Dios quiere, y así lo esperamos, a que hable Dios a través de un milagro, porque entonces vendrá la beatificación de la sierva de Dios. Entonces el proceso es que esta posición estaba hecha, que no queríamos entrar de lleno, pero que nos dijeron que debiéramos meter todos los fenómenos extraordinarios porque desde Madrid habían llegado muchas informaciones acerca de los fenómenos extraordinarios y entonces había que examinarlos. Muy bien, entonces comenzamos con el estudio de los fenómenos extraordinarios y entonces otra vez se les propuso. Lo dan como bueno y entonces hay otra tercera posición en la que el relator que va a defender la causa entonces dice que le parece que una serie de documentos sobre la fama de santidad vayan situados en otro lugar. Se vuelve a resituar todo eso. Y ya finalmente se termina, se entrega la causa y en estos últimos días lo que estamos es resituando ahora y paginando de nuevo todo lo que ya conforme en el último mail que tenemos de él de hace unos días, que ayer se lo dábamos al señor obispo, el relator no quita ni pone ni una coma, sino que simplemente ha quitado la fecha y una firma y que vaya así, que está completamente de acuerdo, y si está completamente de acuerdo, es ahora esa posición la que él tiene que defender ante el Congreso de Historiadores y de Teólogos y de Cardenales. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque en este momento y a partir de ahora, lo que nos van a pedir es, muy bien, esto es lo que hay, pero sigue existiendo fama de santidad de la Madre. El que siga existiendo fama de santidad de la Madre, lo podemos fundamentar si sigue habiendo personas que se encomiendan a ella. Algunos le encomiendan un favor, que puede ser cualquier favor. La gente a veces piensa, uy, pero si es que esto es una tontería, simplemente no hay ninguna tontería, porque por muy pequeñito que sea, en el momento en que uno se está encomendando y ante cualquier problema no me arranca el coche y estoy perdida y no sé ni qué hacer, es de lo primero que te acuerdas. Igual que cuando se acuerda un niño de pues, que venga papá y que me ayude, ¿no? Es decir, que tienes la enfermedad, una enfermedad en la familia, algo. Es decir, hay que probar que efectivamente sigue habiendo fama de santidad, que hay personas que se encomiendan a ella, que algunos reciben gracias, pues he recibido una gracia. No es necesario incluso, si es muy íntima, que digan en qué consiste la gracia, pero que sí he recibido esa gracia. Entonces, esa es la colaboración que en estos momentos sí necesitamos, porque cuando el relator diga que se imprima, que eso es una especie de ceremonia que dicen el imprimatur, imprímase ya para que pase al estudio de estos señores que son pues esa jerarquía que tiene que emitir un voto y ese voto pues esperamos, si Dios quiere, que sea absolutamente afirmativo, porque desde el principio no obsta nada y no han encontrado absolutamente nada en contra, pues
lo que necesitamos es eso, que poder fundamentar esa fama de santidad. A veces yo estoy segura, porque es así. Antes estábamos más acostumbrados a escribir, cada vez nos cuesta más, pero tenemos el correo electrónico, entonces aunque sea simplemente un mensajito o una llamada de teléfono si no tenemos tiempo para escribir, pero yo estoy segura de que hay gente que todavía sigue encomendándose a la madre, y entonces eso es importante que siga apareciendo como hace tiempo se venía produciendo. Y eso saldrá en las propias hojitas de divulgación, que es muy bueno, y estampas que llevemos cada uno en el bolso y que se puedan repartir en las iglesias para que la gente que no la conoce, pues cuando sale lee y dice, hombre, pues les ha concedido a estas un favor, pues ¿por qué no me lo va a conceder a mí? Y así la fama también se extiende y hay más personas que le puedan pedir a la madre, que le puedan pedir gracias. A este respecto me estoy acordando, porque me acaba de llegar, lo que hace muy poquitos días me contaba un sacerdote, que decía, mira, estábamos pidiendo y todo el pueblo nos habíamos juntado para pedir un favor que necesitábamos sí o sí de la curación de una persona que teníamos aquí. Y hicimos toda la novena, todos juntos, cada uno en su casa, todo está. Dice, y estábamos completamente seguros. Y el silencio del Señor. Dice, mira tú por dónde, que en el último día, la noticia que aparece, él me quería decir que la oración no se pierde. No les había concedido el Señor el favor que ellos estaban pidiendo, pero acababa el Señor de, con todas esas oraciones, organizar un milagro en Nueva York. Y entonces se instruye el milagro y él me venía a decir, si es que nosotros pedimos, nuestra obligación es pedir, luego ya Dios derramará. ¿Qué sabemos dónde está el milagro, si está aquí, entre uno de nosotros, o si el milagro se va a producir en Filipinas? Si no lo sabemos, pero realmente la oración no se pierde. Y entonces eso es muy importante, que sigamos pidiendo, y cada uno tenemos en nuestra vida diaria lo que llamamos pequeños favores, que ninguno es pequeño para fundamentar la fama de santidad de la Madre. Y esa es la colaboración que ahora nosotros necesitamos. Y lo demás es que estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho, que en realidad ha sido un trabajo muy bonito que nos ha llenado espiritualmente, que no es un trabajo original, sino que es el fruto de todo lo que se hizo en la fase diocesana, cuando la postuladora hermana Azucena fue recogiendo todas las pruebas y en distintas diócesis y proponiendo testigos y otros testigos y más documentos y todo aquello que sacamos. Bueno, pues en definitiva es eso, ponerlo en orden, ponerlo como nos mandan, porque hay unas normas, y presentarlo. Y queremos que la figura de la Madre es tan patente, su santidad, que desde luego nosotros no tenemos ninguna duda. Y bueno, eso es lo que creemos, esperamos, y desde luego decirles que no tenemos que esperar a que nos digan nada respecto del milagro. Es decir, que si en estos momentos nosotros rezamos y pedimos y surge un milagro allá donde Dios quiera, esto irá paralelo, y además de ir paralelo, esta posición pasará al primer lugar, porque así son las normas. Cuando la Iglesia siente que es Dios quien está hablando a través de un hecho sumamente extraordinario, tiene obligación de poner la posición encima para que sea estudiada la primera de todas, porque entonces es la voz de Dios la que quiere presentar como un ejemplo a la Madre, como un ejemplo actual. Fíjense ustedes en la espiritualidad del Papa Francisco. Es que yo digo, a veces, ¿por qué no salió? Es decir, ¿por qué no se inició la causa antes, en los años 60, que ya había muerto la Madre? En los años, pues muchas veces la providencia de Dios, la Madre se adelantó en su espiritualidad. Es que es la espiritualidad del Papa Francisco, la misericordia, los pobres, los más desfavorecidos, la entrega total. ¿Qué importa lo que piensen los demás? La jerarquía a la Madre la desestimó, no la hizo ni caso. Ni caso, y la Madre tuvo que estar escondida, pero ella seguía fiel. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús y la Virgen, que eran su sustento, y realmente, ¿qué le importaba lo que dijera el mundo? Hombre, le importaba porque los sufrimientos son muy grandes, cuando nos sentimos despreciados, humillados, desterrados y de todo, pero ella, esa era su misión.
¿Pero qué acaso no es esa lo que está padeciendo ahora el Papa Francisco? Pues es que en estos momentos es cuando realmente quizá el sentir de la Iglesia puede comprender más y mejor a esta mujer como una banderada de los más pobres, de los desvalidos, y eso es lo que necesitamos. Así que ahora ustedes díganme si nos pueden ayudar y si tenemos la voluntad esa de sacudir un poco la pereza de todos los días rezar y pedir y al mismo tiempo pues decir si estamos que nos estamos encomendando, si nos favorece, si hemos recibido alguna gracia. Y bueno, y aparte de todo lo que yo ahora les estoy pidiendo a ustedes, también cualquier duda que ustedes tengan ahora o que quieren que les contemos cualquier situación del proceso o cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto también estamos aquí para eso, siempre que lo sepamos. Así que bueno. Bueno, pues yo es que le iba a hacer una pregunta, pero resulta que la ha aclarado usted. A ver. Porque yo en mi mente tenía que si ahora mismo para la canonización de la Madre María Luisa tenía que haber milagros, o sea, verídicos. Claro. Que ahora mismo una persona reciba un milagro y lo aporte. Y si no, no